Buenos días, niños. Hoy nos toca avanzar el área de ciencias sociales. Nuestro tema en este instante es la guerra federal. Miren, niños, habíamos estado viendo sobre la guerra federal de acuerdo a nuestro texto. Esta guerra federal, niños, se había iniciado el 6 de noviembre de 1898. Esta guerra federal fue un conflicto, dice, protagonizado por el enfrentamiento político entre liberales y conservadores. Ahorita vamos a hablar de los liberales. Regionalmente, esto significa un enfrentamiento entre el norte y el sur del país durante los años 1898 y 1899. Habíamos hablado, niños, ¿se acuerdan? En el anterior tema sobre Napoleón Bonaparte, la guerra en Francia, que había sido el rey de España, Fernando VII. Entonces, estamos recordando solamente, niños. Pero esta guerra federal, niños, había durado bastante tiempo. Dice, ha sido la guerra más larga que había tenido nuestro territorio, empezando, dice, desde los Estados Unidos, niños, hasta llegar a la Patagonia, sería hasta Argentina, más o menos, lo que nos quieren decir. Tuvo consecuencias esta guerra, niños, dice. El más importante de este conflicto había sido el nombramiento de que La Paz se quede como sede de gobierno y no Sucre. O sea, Sucre lo habían dejado como capital nomás en ese entonces, ¿no? Dice, su objetivo era establecer el sistema federal, pero los liberales no cumplieron con su promesa. O sea, había dos bandos, ¿se acuerdan? Que yo les decía, los liberales y los federales. Dentro de los liberales, niños, estaban pues los mestizos, los que querían emanciparse con Pedro Domingo Murillo, todos ellos, ¿no? Y la otra parte estaba dentro del gobierno. Entonces, mire, en Sucre, el presidente, por entonces ya era presidente Severo Alonso, se enfrenta a José Manuel Pando, porque José Manuel Pando se levanta en La Paz, niños, pero él era militar. En cambio, Severo Alonso, niños, era pues civil. Si se dan cuenta, se empieza la guerra y José Manuel Pando, como era el militar, pide ayuda a un hombre que se llamaba Pablo Zaratehuilca. Era otro indígena así parecido al Tupacatari. Entonces pide ayuda, que era un integrante del movimiento de los caciques apoderados. O sea, tampoco era así, ¿no? Un nada, digamos. Miren, entonces, el gran levantamiento empieza, niños, el año 1898, ya decíamos, con la Guerra Federal, hasta 1899. Y este gran levantamiento que utiliza, por ejemplo, José Manuel Pando, se levantan también en Cochabamba, niños, en Tapacari, en Peñas, en Oruro y todo así el norte de Potosí, frontera con Chile. Y el que más sobresale de todo este levantamiento es pues este Zaratehuilca. Este es Zaratehuilca, niños, él defiende la tierra de los campesinos, ¿no? Dice, yo no puedo aceptar que le sigan robando las tierras. Pero los comunarios que participan en esta lucha, por ejemplo, decían, bueno, nosotros te podemos colaborar bloqueando el ferrocarril La Paz Oruro. Bueno, él acepta. Pero sigue habiendo las luchas, niños. Este Zaratehuilca fue uno de los primeros organizadores. Mira cómo había maquinado todo esto para robarles a los terratenientes la tierra. Maquina. Y entonces le acompaña en esa maquinación un tal Feliciano Espinosa, un Lorenzo Ramírez y Juan Lero y otros. También, niños, cuando apoyan sus seguidores su lucha de Zaratehuilca, él se había comprometido pues devolverles a estos campesinos sus tierras, pero no fue así. Una vez que cuando habían empezado ya a ganar los campesinos la pelea conjuntamente con el presidente José Manuel Pando, llega al poder José Manuel Pando a ser presidente, mire, y se burla de Zaratehuilca y le dice, pues lo siento mucho,
pena que me hayas ayudado, ¿no? Porque antes se comprometió, le dice, yo voy a ser presidente y tú vas a ser, le dice, no, mi segundo vicepresidente. Pero no hay nada de promesa. Y como ya cuando llega Sara Tehuilca, gana José Manuel Pando junto a los liberales, hace asesinar a Sara Tehuilca. Vamos a ver un poco sobre Pablo Zárate-Wilca. ¿Quién era Pablo Zárate-Wilca, niños? ¿Ya? Eh, Pablo Zárate-Wilca nació en 1850 en la localidad de Imilimilla, en Sicacica, La Paz. Fue reconocido como Wilca, también le llamaban el terrible Wilca. Líder indígena de Bolivia, sí, pues ha sido como Tupac Katari, ¿no? Que se formó como militar en el ejército boliviano. ¿Qué quiere decir formarse, niño? Ha ido pues, al cuartel, él había alcanzado, pero ha llegado a alcanzar el rango de coronel, no porque él lo había querido, digamos, que lo hayan puesto, sino esto fue una promesa del general Pando de decirle, mira, te voy a hacer alcanzar al grado de coronel. Entonces él estaba en contra del gobierno conservador de Severo Alonso y por eso él se levanta, ¿no? Porque la gente también estaba haciendo, digamos, los campesinos, más que todo los terratenientes, habían ganado sus tierras, entonces ellos estaban trabajando para el terrateniente, ¿ya? Para la guerra federal, le hace prometer, pues, a Zárate-Wilca, niños, algo le dice. José Manuel Pano le dice lo siguiente, dice, te doy el grado de coronel, dice, levanta al indio, destruye al blanco del sur, o sea, estaba hablando, ¿no? Porque Severo Alonso Niño estaba por Tarija, por ahí abajo. Y dice, destruye al blanco aloncista, dice, cuando derrotemos al ejército constitucional, yo seré presidente y tú serás el segundo presidente de Bolivia y devolveremos la tierra al indio, la tierra que le ha arrebatado el general Melgarejo. ¿Se dan cuenta, niños? Pero dice, Sara Tehuilca no se conforma con ello y va, niños, a la proclama de Caracollo del 28 de mayo de 1899 y propone lo siguiente, dice, la refundación de Bolivia. Primero, dice, aquí hay, dice, en Bolivia hay, dice, blancos, negros, mestizos, indios, entonces no puede ser así solamente que sea de puros blancos, dice, ¿no? Zaratehuilca. Tiene que ser, dice, de toda esta gente, porque nosotros estamos ahí. Tiene que haber unión de blancos e indios, dice, para defender Bolivia, dice, de esa manera. Y luego, ¿saben qué dice? Respeto entre indios y blancos, que era lo más importante lo que él pedía. Como les decía, niños, José Manuel Pano le manda pues a matar a Zárate-Wilca, lo asesina, ¿ya? Y ahora vamos a entrar al otro tema que en este caso sería los actores, causas, efectos y consecuencias de la Revolución Federal y Revolución Nacional de 1952. Estamos continuando con el tema niños. Esta, estos actores y causas que ha tenido, por ejemplo, la guerra federativa niños, ha empezado también igual como estaba tan mal el país realmente con todo el lanzamiento que había tenido Tehuilca. Nuestra economía en niños en el año 1990, 1900 era pues un país monoproductor y monoexportador de estaño. Era el único que se dice, ¿no? Era el único país, porque ustedes saben muy bien que habían llevado del Cerro Rico de Potosí la plata. Entonces todos pensaban que producíamos una cantidad de minerales en todos los centros mineros. Y ahí aparecen varios centros mineros, niños, en todo el país. ¿Ya? Entonces, al ver que su población de Bolivia era pues una mayoría era indígena, una mayoría eran mestizos, la población era inmigrante europeos, ¿no? Entonces, casi los inmigrantes europeos niños tenían, digamos, un 15% nomás. Los mestizos eran un 30%.
pero los étnicos, como se dice, entre indios, aymaras, quechua, guaraníes, habíamos sido el 55%, si se dan cuenta, o sea, más grande que esta población. Para que ocurra todas estas consecuencias, niños, la guerra del 52, como se le llama, existe un antecedente. Empieza, niño, a debilitarse la minería. Por ejemplo, en esa época, niños, había pues los varones del estaño, tres hombres, tres hombres que manejaban todo lo que era el estaño, ¿no? Uno de ellos era Xochitl Aramayo y ustedes me van a averiguar el otro. Miren, entonces estaba representado, dice, por estos tres varones del estaño, niños, ¿ya? Y como baja el mineral, o sea, ya no podían venderlo, porque había empezado la otra guerra, niños, en Alemania también. Y como nosotros ya habíamos venido de una derrota de la guerra del Chaco, entonces nuestro país estaba exageradamente, digamos, pobre, muy pobre. ¿Qué sucede, niños? Entonces dice, pues entra como primer gobierno el Movimiento Nacionalista Revolucionario, se le llamaba el MNR. A ver, van a preguntar a sus papás. El año 1942, del 7 de junio. El MNR, niños, forja una alianza entre las clases media y sector obrero. O sea, dice, no, yo para gobernar, dice Víctor Paz Estenssoro, que era presidente, dice, yo para gobernar tengo que hacer un trato, dice, ¿no? Con la clase de los trabajadores, que estaban los mineros, los campesinos, los fabriles, los profesores y todos ellos. Y dice, yo voy a hacer un pacto, dice, para gobernar y nacionalizar algunas situaciones, dice, porque todo esto no puede ser así, estamos tan pobres y hay que nacionalizar. Pero, dice, niños, como no teníamos tanto dinero, tampoco nuestra explotación era muy buena, los trabajadores de esa época no ganaban muy bien. El gobierno de Gualberto Villarroel, niños, como nacionalista que era él, dice, empieza a despertar una oposición de la oligarquía minera, de estos tres varones del estaño que les comentaba. Y fracasa, pues, porque dice, ¿cómo voy a levantar esta situación? Dice, si el 70% de la población boliviana era analfabeta, no sabía leer ni escribir, ni las mujeres no tenían derecho al voto universal, por ejemplo. Había hambre. El indígena era visto como un intruso y no como un líder capaz de contribuir en los cambios de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces van a hacer una tesis de Pulacayo. Las tesis de Pulacayo, niños, dice, eh, León Trotsky dice, a ver, dice, los países atrasados le corresponde, dice, el proletariado, encabezar la lucha, dice, para la liberación nacional, realizar las tareas democráticas e iniciar la revolución socialista. Mire, desde ahí viene la revolución socialista, Nietzsche. Se dan cuenta que no puede realizar nada, pues es el anterior gobierno. Pero en cambio, Víctor Paz Estenssoro dice, no, 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 dice, yo voy a hacer lo siguiente, dice Víctor Paz Estenssoro. Como él ya tenía una alianza, niños, ¿no? Víctor Paz Estenssoro con los mineros, con los fabriles, con los profesores, los campesinos, o sea, todos le apoyaban a él. Y saca el primer voto resolutivo, dice lo siguiente, dice, sufragio universal, dice, se realiza el 21 de julio de 1952. Dice, como no había líder en Bolivia, dice, se funda la Central Obrera Boliviana el 17 de abril de 1952. Lo más importante, niños, disolución y reforma del ejército. O sea, el ejército de Bolivia, el militar, ya no tenía derecho, dice, a entrar como sea y donde sea y ser dueño de cualquier lugar de Bolivia. Dice, no, dice, para eso. Luego dice nacionalización de las minas. Les comentaba, ¿no? De los tres varones del estaño, dice, ellos no pueden ser solo, dice, dueños de tantas minas, dice, ¿no? Y nacionaliza las minas y lo convierte a Comibol, y vuelve una sociedad, se vuelve Comibol.
Luego, niños, hace la reforma agraria. La reforma agraria dice, las tierras pasarán a pertenecer a los indígenas a través de sus sindicatos y comunidades con la condición de que no fueran vendidas a título personal. Luego realiza una reforma educativa. Mediante la educación boliviana, dice que no solamente todos solamente pueden estudiar, dice los que tenían dinero, tienen que estudiar todos. Entonces, abre la educación en el área rural, en las provincias, en todo lugar. Y empieza a castellanizar pues, al indígena niños, porque todos hablaban en ellos el idioma aymara, ¿no? Entonces empieza a hacer la alfabetización, empieza a que, empieza a que todos los indios, los que no sabían leer, escribir, mestizos, todos ellos, dice, tienen que aprender a leer y a escribir. Empieza la primera alfabetización. Y por último, hace la aprobación del Código Petrolero, que es yacimientos petrolíferos gas bolivianos, dice, debe haber exploración y explotación, dice, pero dice con el permiso de que entren, dice, empresas extranjeras, dice mismo, ¿no? Y por último, el tercer gobierno del MNR fue el segundo periodo presidencial de Paz Extensor, de 1960 a 1964, en el que se dedicó, dice, a reformar la Comibol, ¿se dan cuenta? Y ya hubo una buena infraestructura en la minería. Pero le apoya en este segundo gobierno, niños, Hernán Siles Suazo, ¿no? Ese Hernán Siles Suazo era UDP, su sigla era la UDP. Y llevan a cabo el primer plan de estabilización económica en el país, niños. O sea, como estaba todo, no éramos pobres, empieza la estabilización, ya los campesinos podían ir a las minas a trabajar, etcétera, etcétera. Recibe una ayuda de los Estados Unidos. Pero ¿cuál era de los Estados Unidos, niños? Estados Unidos quería hacerse dueño y señor también de todo lo que nosotros producíamos, ¿no? Entonces tampoco era muy bueno. Y empieza a llegar niños en su segundo periodo, les cuento algo, la economía se infla, o sea, existe como, no sé si van a preguntarse a sus papás los que han vivido tal vez pequeñitos, niños, empieza pues a ver la crisis económica. En Argentina han escuchado tal vez el corralito, algo por ahí, ¿no? Parecido a eso, niños, ¿ya? Estas consecuencias, niños, tiene una alianza, ¿no? Entre la clase obrera, los campesinos, dice, para tomar el poder. Y se arman se imaginan que ya toda la gente había ido al cuartel y se empiezan a armar los mineros y los campesinos, niños, para aplastar generalmente a la burguesía, o sea, los ricachos, los que gobernaban el país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había desplazamiento de clase, pues. La clase dominante es la que dirigía el país y la clase media no podía, digamos, acceder a muchas instituciones inclusive. Aparecen los minifundios, los feudales, y todo esto era controlado por el Estado. O sea, empieza a aparecer, niños, los pequeños ricachos ya en esta situación, de esta última ya consecuencia que tuvimos, ¿no? Y por último, niños, si hablamos de la presidencia de Víctor Paz Extensor, él ha gobernado 3 veces en el país, niños, para último salir con Gonzalo Sánchez de Lozada. El último es que lo deja Gonzalo Sánchez de Lozada y se dan cuenta, niños, que termina todo este levantamiento indígena que habíamos tenido nosotros, en este caso, sobre la revolución del 52. Muchas gracias, niños.